Les prometimos que íbamos a estar hablando de la cumbre de los BRICS que ha tenido lugar en Río de Janeiro. Tenemos la suerte de poder hablar con Oscar Rotundo. Él es director de PIA Global, un medio Editor por ahora. editor por ahora, perdón Sí, por... sí, editor. Todavía no me subieron ni me aumentaron el sueldo en todo caso. Bien, eso, editor, humildemente editor de PIA Global, que ha estado presente allí, que ha estado participando de las distintas mesas de trabajo y entrevistas que se han podido realizar con la prensa y que se va a tomar un tiempito para contarnos aquellas cosas que le parecieron más relevantes. Gracias, Oscar, por estar aquí en Continentes y Contenidos. Bueno, gracias por esta oportunidad, por esta entrevista. Te cuento que todavía estoy en Río de Janeiro, que las actividades comenzaron antes del 6 y el 7, que tuvimos un encuentro muy importante en los medios, en lo que se llamó BRICS Press Meeting, que fue un encuentro de la prensa que nos caracterizamos por estar justamente enfrentados a las posiciones hegemónicas de los grandes multimedios y que en el marco de esta reunión, de esta cumbre, de esta 17 cumbre, 17ª cumbre de los BRICS, eh, encontró un lugar aquí en Río de Janeiro, en Niterói, un lugar muy bonito, para poder concentrar a diversos medios, tanto de Brasil como extranjeros. Estuvo presente Sputnik, estuvo presente Telesur, TV BRICS y Toda Palabra y Brasil 247, distintos medios, y estuvimos nosotros también participando con estos colegas, con estos compañeros, de una discusión de la cual salió un documento en el que va a ser entregado al gobierno y obviamente con puntos que desafían o que aportan, mejor dicho, a que también la prensa de los países BRICS, tenga un lugar en el marco de esta discusión que tenemos que dar para poder hacer un contrarrelato al discurso hegemónico cada día más mentiroso, cada día más plagado y más saturado de hipocresía con la que salen los grandes medios a influenciar la opinión de la gente y a distorsionar hechos tan importantes como como los que han ocurrido acá en Río de Janeiro este 6 y 7. Hay medios que tienen posiciones dominantes, ¿no? Prácticamente en todo el mundo. Pero además hay gobiernos que están, digamos, ayudando con lo que tiene que ver con la censura de ciertos medios, de evitar que se hable de ciertos temas. Hay una agenda vedada en casi todo Occidente bueno, que quiero saber si en los BRICS se pudo hablar, digamos, sin pelos en la lengua de lo que está ocurriendo, digamos, con estas guerras por ahí más fuertes que tienen que ver con Palestina, que tienen que ver con este conflicto entre Irán e Israel, que tiene que ver con Ucrania. ¿Se habló de esos temas? En los 126 puntos está expresada la solidaridad con Palestina, el posicionamiento en torno a Palestina, a la guerra de Ucrania. Hay una claridad que se ha dado en función de poder avanzar sobre lo que es una construcción de una agenda de paz. O sea, eh, en principio nosotros tenemos que entender de que la primera batalla que tenemos que librar es en contra de la invisibilización. Tratan de ocultarnos, tratan de invisibilizarnos para después, obviamente, asfixiar a nuestros pueblos y asfixiar a la libertad de prensa. De esto también podemos dar cuenta y está expresado en el documento que firmamos, de la cantidad de periodistas que han asesinado en Gaza y en Cisjordania, de los cuales la prensa formal, la prensa de los multimedios no se hace cargo. Y por otro lado, el hecho de que los pueblos que en este momento están sufriendo un genocidio, eh,
que están bombardeados y que son constantemente asediados, tampoco son visibilizados por ellos y en todo caso son maltratados. Y, y este tipo de cuestiones para nosotros es un desafío y en esta reunión que se dio en Niterói, obviamente quedó claro que estamos dispuestos a asumirlos y que lo vamos a llevar adelante. Y los BRICS también, en su agenda, en su eh, informe de estos 126 puntos, lo tenemos publicado en nuestra página y está ya circulando por todas partes, son interesantes para el análisis. También toman este desafío de constituirse más allá de un acuerdo económico en una nueva expresión que tome digamos, las banderas de lo que fue todo el proceso de descolonización, porque hoy obviamente también hay intentos de colonización y hay desafíos que se están tomando en el marco de una nueva geografía que tiene particularidades muy interesantes, muy interesantes. Esta geografía de la que conforman los 20 países que están alineados en los BRICS, obviamente también tienen una potencia en el marco de lo que es su desarrollo económico y su desarrollo social y todo el marco de potencialidades que le da el hecho de poder ser tenedores no solamente de grandes riquezas como las expresadas en los recursos naturales, sino también en la riqueza que les ha dado el estudio, la educación a la que se han dedicado y hoy son potencias que manejan, que dominan el desarrollo tecnológico. Y eso es algo que en el marco del capitalismo occidental y el marco de la construcción unipolar tiene un peso específico, porque estas potencias depredadoras a las que podemos encontrar en el G7 y que de pronto han cumplido un rol protagónico durante el siglo XIX y el siglo XX, hoy por delante tienen un contrapeso que obviamente no solamente los reta desde el relato, sino también desde la construcción hegemónica, desde la construcción económica y social que tiene un peso concreto con relación a sus potencialidades. Vos imaginate, si hablamos, por ejemplo, de recursos naturales que conforman estas potencias, que tienen en su haber el 45% de la población y el 30%, 39, 40% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, estamos hablando de un choque de trenes muy complejo, muy, muy complejo. ¿Qué es lo que, qué es lo que expresan las naciones, tanto de Europa como de Estados Unidos, de este marco unipolar? Aranceles, una guerra de aranceles, una guerra contra la migración, conflictos internos que no pueden superar en función de los males que ellos han generado, porque la migración no ha sido una migración que se haya dado por el libre albedrío de aquellos que se han ido a estos países, tanto de Europa como de Estados Unidos, sino que ha sido forzada por la situación económica a la que nos han llevado organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que los han asfixiado con préstamos agoreros leoninos, en préstitos que han sido renegociados constantemente, dándole un marco de ganancia y un deterioro a las condiciones sociales que vivían esos pueblos. Nosotros en Argentina lo sabemos perfectamente y justamente tenemos un desafío en función de cómo vamos a actuar con la deuda que nos va a dejar el gobierno, que en algún momento se va a tener que ir y obviamente va a quedar ese peso específico que vamos a tener que abordar. Pero volviendo un poco a lo del BRICS, el hecho de que hoy en día haya potencias ya consolidadas como China, Rusia, Irán, la India, eh, monitoreando Brasil en América Latina, economías sólidas consistentes, monitoreando
la posibilidad de incorporación de países como Tailandia, como Malasia, como Uzbekistán, como Cuba, como Bolivia, eh, es algo muy alentador, como Bielorrusia, porque no solamente estamos hablando de nombres de países, estamos hablando de potencialidades para el desarrollo de las fuerzas productivas que al mismo tiempo albergan una riqueza estructural en los medios de, digamos, en los recursos naturales que hoy son necesarios Sí, para ese sí. desarrollo de las fuerzas productivas. No le Mu- tenemos que pedir nada a nadie. Muchas veces en eso, en nuestra formación occidental, eso, estos nombres que estabas diciendo, ¿no? Son lugares que no nos dicen nada, pero claro, cuando uno analiza, Malasia es uno de los 3 países más ricos del mundo por su Producto Bruto Interno. Y Uzbekistán es un país enorme, ¿no? Por decir algo. Indonesia, que ya forma parte de esta familia, es el país con más Arabia musulmanes Saudita, por eso, Egipto, hay como Etiopía. un desconocimiento de nuestra parte que hace que todo eso nos parezca lejano, desconectado de nuestra realidad, pero como bien explicaba, se está conformando ahí un contrapoder, un centro de poder que, que, que permite justamente por cómo se están dando este, la correlación de fuerzas en estos momentos, permite una construcción diferente. Y ahí es donde por ahí quería entrar en alguna precisión en estas decisiones económicas que se tomaron para lo que tiene que ver con el comercio entre los países, escapar del patrón dólar. Hace 20 años, al país que vendía sus recursos naturales en otra moneda que no fuera el dólar, lo volaban, literalmente, lo volaban con bombas. Eh, Hoy esto empieza a construirse como una realidad paralela en la cual el código SWIFT de los bancos y todas estas cosas empiezan a perder ese poder de veto que tenían, ¿no? Sí, hay cuestiones como el problema de, ya cuando se plantea el intercambio en monedas propias para las transacciones comerciales entre los países, sin tener que recurrir al dólar, que es una mercancía, porque hay que comprarla para poder negociar con ella, empieza un desafío que obviamente pone en tela de juicio y genera una, un, a ver, genera una situación traumática en el marco de lo que ha sido el desarrollo del siglo XX, fundamentalmente los últimos años del siglo XX con la aparición del neoliberalismo. Y ese reto no solamente es un ganar-ganar para aquellos que participan de esta cesta de monedas o de este intercambio combinado o complementario, como diría Chávez, sino que al mismo tiempo le pone en tela de juicio la hegemonía de Estados Unidos en el marco del comercio mundial. También hay otro tema, que eso lo ha llevado a ser mucho más beligerante, mucho más belicoso, en el tema militar. Y en Claro. el tema militar, tanto en la guerra de Ucrania como en los recientes sucesos, eh, en la agresión a la República Islámica de Irán, han tenido que descubrir de que lo que parecía algo, lo que parecía ser un paseo, se transformó en un infierno. Aquellos que pensaban que se iban a llevar por delante a Rusia y que se iban a llevar por delante a Irán, se están dando cuenta de que el mundo es otro. Aquellos que pensaban que se iban a llevar por delante a Yemen, se están dando cuenta que el mundo es otro. Y cuando hablan de una guerra con China y hablan de una guerra nuclear, en realidad están perdiendo la sindéresis, están perdiendo el criterio de realidad, Es el último porque recurso.
el último recurso que no es para ganar, es para no perder, Es digamos. Claro. patear el tablero porque vos ya no sabés qué hacer. ¿Se entiende? Entonces eso muestra a las claras de que en el marco de esta confrontación que se viene dando en este siglo XXI, que se viene dando en este siglo XXI, no está todo dicho y está todo por construir, pero ahora hay un actor emergente que es el que lleva la batuta. Y esos son los BRICS. No solamente los BRICS, es la Organización de Cooperación de Shanghái, es el eje de Asia Central que se fortalece, se dinamiza y se retroalimenta, sin necesitar de nosotros siquiera. Sí, sí, es Entonces también el vos te das emerger cuenta de de, que hay una matriz que se modificó. claro, es un África que se imagina industrializándose y creciendo eh, De la fuera mano del, de China, no de la mano de la claro, General Motors. ¿Me fuera del entendés? yugo europeo histórico. Es algo que es para observar con mucha delicadeza, porque si nosotros esta conversación la teníamos hace 10 años atrás, todo esto era un sentido figurado, era algo inimaginable. Y hoy es una realidad que nos lleva por delante porque la tenemos que ir viendo en el marco del desarrollo. Esta confrontación entre Israel e Irán, con esos misiles que rompieron la famosa cúpula, Sí. el domo, la cúpula de hierro, etcétera, etcétera, y pusieron en evidencia la vulnerabilidad del Estado de Israel, es algo que no estaba en los planes de nadie, porque si no yo creo que Israel no hubiera cometido las barbaridades que cometió. El desafío de Netanyahu a la República Islámica de Irán salió más caro de lo que todavía se dice. Volviendo a la analogía que vos decías de hablar de una guerra nuclear es patear el tablero, me parece que lo de Netanyahu es un poco lo mismo. Está como ya intentando romper todo para salir de eso entre los escombros. Y bueno, vos fijate, hoy podemos hablar de que el Estado de Israel en Medio Oriente es inviable. Y no lo decimos nosotros, lo están discutiendo ellos. Claro, sí, sí. No saben qué hacer para que la gente no se vaya, en fin, un montón de cuestiones que, sí, sí. Y para que los que se fueron vuelvan, Ujú. porque al final vos arrasaste una tierra con 2 millones de habitantes y te los querés llevar para poder hacer. ¿Y quién va a ir a vivir ahí? ¿Qué garantías tiene esa gente de poder decir vamos a contar con la seguridad para que no vuelva a pasar lo que pasó? Porque no fue un terremoto eso, que es algo, es algo incalculable. Eso fue un acto de una situación de guerra que dejó en evidencia de que uno de los estados era altamente vulnerable cuando se pensaba que no lo era. Y la situación de Israel después de esta guerra de 12 días no es la misma. Oscar, Volvamos a los nos BRICS. queda como para intentar hacer una síntesis, pensar en un minutito y medio, ¿qué le queda a Occidente frente a este multilateralismo, ¿no? Hablaste por encima de Estados Unidos, de Europa, bueno, que están desdibujados. ¿Qué ves en esos escenarios a partir de lo que palpaste ahí en la cumbre de los BRICS? No, bueno, hay un tema que tiene que ver con que si no cambia la dirigencia política de Occidente y no se amoldan los nuevos tiempos, las situaciones de ellos van a ser muy complicadas. Lo vimos cuando pasó la guerra, cuando se da la misión especial de Rusia y se corta el tema del gas. El Nord Europa Stream. quedó en una crisis terrible energética, es impresionante. Y eso puede prolongarse en el tiempo si no cambian a los dirigentes que los llevaron a esa situación y que siguen apostando en la guerra. Ahora han subido el 5% de los tributos para que se retroalimente una guerra que está perdida. Ucrania perdió la guerra. Sí, sí. Queda
la situación final, digamos, el colapso, pero ya la guerra la perdió. Los territorios que hoy han determinado unirse a la Federación Rusa no van a volver con ellos y ellos no lo van a poder recuperar. Y la OTAN ha quedado entera de juicio también, porque la OTAN participó directamente de esa guerra y fueron los que perdieron. Y esa nación en guerra hizo un homenaje a la derrota del fascismo que tuvo una preeminencia impresionante en el medio de una guerra, que es algo que muchos no llevan, no tienen en cuenta. Un país en guerra le dio seguridad a un montón de mandatarios y a un montón de gente en el marco de una confrontación bélica. Y ese desfile fue algo espectacular y esas reuniones que se dieron fueron bilaterales, fueron espectaculares y de ahí surgieron un montón de herramientas y un montón de hechos que obviamente se van a seguir visualizando en reuniones como las que se dio acá en Río de Janeiro. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en Continentes y Contenidos y por ayudarnos a eso, a mirar distinto, ¿no? A poner el ojo en otro lado y de otra manera, porque me parece que ya tenemos que ir cambiando los anteojos, nos tenemos que ir a los nuevos oculistas que nos gradúen distinto. Discúlpame si me fui por las ramas, No, no, pero bueno, esto no es para despachar así no, claro. sencillamente, son acontecimientos históricos y son acontecimientos de mucha importancia porque nos están marcando el futuro hacia un mundo totalmente nuevo y esperemos que sea mejor que el que nos ofreció el siglo XIX y el siglo XX, por lo menos, y que lo podamos disfrutar en paz y que lo podamos disfrutar con la gente en mejores condiciones de vida. Muchísimas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Eso mismo. Pasó entonces por aquí por Continentes y Contenidos, Oscar Rotundo de Vía.